Tras la boda, él pidió el divorcio diciendo amar a otra, pero un encuentro inesperado esa misma noche cambió todo lo que creían saber. El sol de octubre se filtraba a través de las cortinas de encaje del departamento en la colonia Roma Norte, creando patrones dorados sobre el piso de madera. Elena Martínez se despertó con una sonrisa, estirando la mano hacia el lado de la cama donde debería estar Roberto. La cama estaba fría y vacía. «¿Roberto?», llamó incorporándose y escuchando el sonido de la regadera en el baño principal. Había algo diferente en el ambiente esa mañana, una tensión que no logró identificar. Se dirigió a la cocina, descalza sobre el piso frío, y preparó café en la cafetera italiana que habían recibido como regalo de bodas. El aroma familiar del café tostado llenó el espacio mientras observaba por la ventana el tráfico matutino de la avenida Insurgentes. Apenas había pasado una semana desde que regresaron de su luna de miel en Cancún, donde habían caminado por playas de arena blanca y habían hecho planes para el futuro. Roberto apareció en la cocina vestido con su traje gris oscuro, el mismo que usaba para las reuniones importantes en el despacho de abogados donde trabajaba como socio junior. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás y su rostro, usualmente cálido y sonriente, mostraba una seriedad que Elena no había visto antes. «Buenos días, mi amor», dijo Elena, acercándose para darle un beso en la mejilla. Roberto se apartó ligeramente, evitando el contacto visual. «Elena, necesitamos hablar», murmuró, tomando la taza de café que ella le ofrecía pero sin beber. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. En sus 5 años de relación, Roberto nunca había comenzado una conversación de esa manera. Se sentaron en la pequeña mesa del desayunador, con la vista hacia el jardín interior del edificio donde los jacarandás comenzaban a florecer. «¿Qué pasa, Roberto? Te veo muy serio». Roberto respiró profundamente jugando con su alianza de matrimonio. «Elena, esto es muy difícil para mí, no sé cómo decírtelo». El silencio se extendió entre ellos como una sombra. Elena sintió cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Creo que cometimos un error casándonos», continuó Roberto, finalmente levantando la mirada. «He estado reflexionando mucho durante estos días y me di cuenta de que estoy enamorado de otra persona». Las palabras cayeron como cristales rotos en el piso. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido del tráfico desapareció. El canto de los pájaros se silenció. Incluso su propia respiración parecía haberse pausado. «¿Qué dijiste?», preguntó con un hilo de voz. «Elena, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara, pero no puedo seguir fingiendo. Sofía y yo llevamos meses trabajando juntos en el caso de la empresa constructora y lo que comenzó como una colaboración profesional se convirtió en algo más. Sofía Delgado. Elena la conocía. Una abogada especialista en derecho corporativo, 5 años mayor que Roberto, divorciada y sin hijos. La había visto en las fiestas de fin de año del despacho, elegante, segura de sí misma, con el tipo de sofisticación que Elena, a pesar de su éxito como arquitecta, a veces sentía que le faltaba. Pero acabamos de casarnos», susurró Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Hace una semana estábamos en Cancún, hablando de comprar una casa, de tener hijos. Lo sé, y por eso es tan difícil. Te amo, Elena, pero no estoy enamorado de ti. Creo que nunca lo estuve realmente. Contigo siempre me sentí cómodo, seguro, pero con Sofía es diferente. Es pasión, es fuego». Elena se levantó bruscamente de la silla, derramando el café sobre la mesa. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. «¿Me estás pidiendo el divorcio después de una semana de matrimonio? Elena, por favor, trata de entender». «No», gritó, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su voz. «No voy a entender nada. 5 años, Roberto, 5 años de mi vida. Y ahora me dices que nunca estuviste enamorado de mí». Se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. La Ciudad de México se extendía ante ella, inmensa e indiferente a su dolor. Podía ver a la gente caminando por las calles, viviendo sus vidas normales, ajenos al hecho de que su mundo acababa de desmoronarse. «Quiero el divorcio, Elena. Haremos todo de la manera más civilizada posible. No quiero lastimarte más de lo que ya lo he hecho». Elena se giró lentamente para mirarlo.
Roberto tenía los ojos húmedos, pero su decisión estaba tomada. Podía verlo en la firmeza de su mandíbula, en la manera en que sostenía los hombros. «Está bien», dijo finalmente con una voz que no reconoció como suya. «Si eso es lo que quieres, está bien. Pero quiero que sepas algo, Roberto Herrera. Nunca, nunca te voy a perdonar por esto». 3 semanas después, Elena se encontraba en el estudio de arquitectura donde trabajaba, en el piso 15 de un edificio en Polanco, tratando de concentrarse en los planos de un proyecto residencial. Sus colegas habían sido comprensivos después de explicarles la situación, pero las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas la estaban volviendo loca. «Elena, tienes una llamada en la línea 2», le gritó Mariana, la recepcionista, desde su escritorio. «¿Quién es?», preguntó Elena sin levantar la vista de su computadora. «Dice que es del despacho Arquitectos y Asociados de Guadalajara, algo sobre una oferta de trabajo». Elena frunció el ceño. No había aplicado para ningún trabajo en Guadalajara. Tomó el teléfono con curiosidad. «¿Elena Martínez?» «Sí, habla Elena». «Buenos días, soy arquitecto Fernando Vázquez, socio director de Arquitectos y Asociados. La llamo porque su nombre me fue recomendado por el Colegio de Arquitectos para un proyecto muy importante que estamos desarrollando aquí en Guadalajara». Elena se enderezó en su silla. Fernando Vázquez era una leyenda en el mundo de la arquitectura mexicana, conocido por sus desarrollos sustentables y su enfoque innovador en el diseño urbano. ¿En qué consiste el proyecto, arquitecto Vázquez? Se trata de un complejo residencial de lujo en la zona de Puerta de Hierro. 500 unidades habitacionales, áreas verdes, centro comercial integrado. Es el proyecto más ambicioso que hemos emprendido. Necesitamos a alguien con su experiencia en arquitectura residencial sostenible para liderar el equipo de diseño. Elena había trabajado durante los últimos 3 años en proyectos de vivienda ecológica, especializándose en sistemas de captación de agua de lluvia y uso de materiales regionales. Era exactamente el tipo de proyecto con el que había soñado trabajar. Suena muy interesante, pero ¿por qué yo específicamente? Su trabajo en el complejo Vista Verde en Querétaro nos llamó mucho la atención. Además, necesitamos a alguien que pueda mudarse a Guadalajara por al menos 1 año. Sé que es mucho pedir, pero la compensación sería muy atractiva. Elena miró por la ventana hacia el smog que cubría la ciudad. Desde el divorcio, cada rincón de la Ciudad de México le recordaba a Roberto. El departamento que habían compartido, los restaurantes donde habían cenado, incluso las calles por donde habían caminado juntos. Tal vez un cambio de escenario era exactamente lo que necesitaba. ¿Podríamos reunirnos para discutir los detalles?, preguntó Elena. Por supuesto. ¿Qué tal si viene el próximo viernes a Guadalajara? Le pagamos el vuelo y la hospedamos en un hotel. Puede conocer el equipo y ver el terreno. Elena sintió una chispa de emoción por primera vez en semanas. Me parece perfecto. Esa tarde, Elena regresó a su departamento temporal en casa de su hermana Carmen, en la Colonia del Valle. Había tenido que mudarse ahí después de que Roberto se quedara con el departamento de la Roma Norte. Carmen era 3 años mayor que ella, casada con un contador llamado Jorge y madre de 2 gemelos de 6 años, Pablo y Mateo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Carmen mientras preparaba quesadillas para la cena. «Me ofrecieron un trabajo en Guadalajara», respondió Elena sentándose en la barra de la cocina. Carmen dejó la espátula y la miró con sorpresa. «¿Guadalajara? ¿Y estás considerando aceptarlo?» «No lo sé. Es una buena oportunidad y honestamente necesito salir de la ciudad por un tiempo. Todo aquí me recuerda a Roberto». «Elena, entiendo que estés dolida, pero huir no es la solución. Tienes tu vida aquí, tu trabajo, tu familia». «Mi vida aquí se desmoronó, Carmen. Mi matrimonio duró 1 semana. 1 semana. ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Sabes cómo me ven mis colegas? Como la mujer que no fue suficiente para mantener a su marido ni siquiera 1 mes». Carmen se acercó y la abrazó. «Roberto es un idiota, Elena. Cualquier hombre que te deje por otra mujer no merece ni 1 segundo de tu tiempo, pero eso no significa que tengas que irte de la ciudad. Tal vez no sea huir, tal vez sea empezar de nuevo». Esa noche, Elena se quedó despierta en la habitación de huéspedes de Carmen, mirando el techo y pensando en la llamada del arquitecto Vázquez. A través de la ventana
Podía escuchar el ruido constante del tráfico en Eje Central, tan diferente a los sonidos de la colonia Roma Norte donde había vivido con Roberto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, su corazón se aceleró, pensando que podría ser Roberto, pero era de su mejor amiga desde la universidad, Paola. «¿Cómo estás, Elena? Hace días que no sé nada de ti. ¿Quieres que vayamos por un café mañana?» Elena tecleó una respuesta. «Estoy bien. Mañana no puedo, pero la próxima semana hablamos. Tal vez tenga noticias interesantes». Se levantó y fue hacia la ventana. La ciudad se extendía hasta el horizonte, con millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. Había vivido toda su vida en la Ciudad de México, desde que nació en el Hospital General hasta sus estudios en la UNAM, y luego su carrera profesional. La idea de mudarse a otra ciudad la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Tomó su laptop y comenzó a investigar sobre Guadalajara, la perla tapatía, la segunda ciudad más importante de México, conocida por su arquitectura colonial, su rica vida cultural y su clima primaveral durante todo el año. Leyó sobre el proyecto de desarrollo urbano que se estaba llevando a cabo en la zona metropolitana, sobre la creciente industria tecnológica y sobre la calidad de vida que ofrecía la ciudad. Por primera vez en semanas, Elena sintió algo parecido a la esperanza. El vuelo de la Ciudad de México a Guadalajara duró apenas 1 hora y media, pero para Elena se sintió como un viaje a otro mundo. Mientras el avión descendía sobre la ciudad tapatía, pudo observar a través de la ventanilla el paisaje que sería su nuevo hogar, las montañas que rodeaban el valle, los techos rojos de las casas coloniales mezclándose con los modernos edificios de cristal y el cielo despejado que contrastaba dramáticamente con el smog capitalino al que estaba acostumbrada. Fernando Vázquez la esperaba en el aeropuerto, un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa genuina que inmediatamente la tranquilizó. Vestía un guayabera blanca impecable y pantalones de lino beige, con el estilo relajado pero elegante característico de Guadalajara. «Elena, es un placer conocerla en persona», dijo, estrechando su mano con firmeza. «¿Cómo fue el vuelo?» «Muy bien, gracias por recibirme, arquitecto Vázquez. Por favor, llámeme Fernando. Aquí somos menos formales que en la capital», respondió con una sonrisa. «Vamos, la llevo directamente al hotel para que se instale, y después, si no está muy cansada, me gustaría mostrarle el terreno donde trabajaríamos». Durante el trayecto en su BMW hacia el hotel, Fernando le contó sobre la ciudad con el orgullo típico de los tapatíos. Le habló sobre la Catedral de Guadalajara con sus torres gemelas, sobre el Instituto Cultural Cabañas con sus murales de Orozco y sobre la vibrante vida nocturna de la zona de Chapultepec y Providencia. «Guadalajara tiene algo mágico», explicó mientras manejaba por la avenida López Mateos. «Es lo suficientemente grande para tener todas las oportunidades de una gran ciudad, pero mantiene ese ambiente de pueblo donde todavía la gente se saluda en la calle». Elena observaba por la ventana los jacarandás en flor que bordeaban las avenidas, las casas de estilo neocolonial con sus patios internos y las plazas donde las familias se reunían por las tardes. Había algo definitivamente diferente en el ritmo de vida aquí, más pausado que la constante prisa de la Ciudad de México. El hotel donde la hospedaron estaba en la zona de Puerta de Hierro, una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Su habitación en el piso 12 ofrecía una vista panorámica hacia las montañas de la Sierra Madre, y Elena se quedó varios minutos contemplando el paisaje desde el balcón. 1 hora después, Fernando regresó por ella para llevarla al terreno del proyecto. Manejaron hacia las afueras de la ciudad, por una carretera rodeada de campos de agave y pequeños poblados rurales. El terreno era impresionante, 50 hectáreas de colinas suaves con vista hacia la ciudad, rodeado por bosques de pino y encino. «La idea es integrar completamente el desarrollo con el paisaje natural», explicó Fernando mientras caminaban por el terreno. «Queremos que cada unidad habitacional tenga vista hacia las montañas o hacia los jardines internos. Nada de torres gigantescas que rompan la armonía del lugar». Elena se agachó para examinar la tierra, rica y rojiza, típica de la región. Podía imaginar cómo serían los jardines llenos de plantas nativas, bugambilias, jacarandás, mezquites. La brisa de la tarde llevaba el aroma de los pinos
y el sonido lejano de los pájaros. «Es hermoso», murmuró, sintiendo una inspiración que no había experimentado en meses. «¿Cuándo necesitaría una respuesta sobre la oferta? Tómese el tiempo que necesite, pero nos gustaría empezar el proyecto en enero. Eso nos daría tiempo de tener los primeros planos listos para marzo». Esa noche, Fernando la llevó a cenar a un restaurante tradicional en el centro histórico de Guadalajara. El lugar se llamaba La Casa de los Azulejos Tapatíos y estaba ubicado en una casona colonial del siglo XVIII, con patios internos decorados con azulejos de Talavera y fuentes de cantera rosa. «Tiene que probar el pozole rojo guadalajarense», insistió Fernando mientras revisaban el menú. «Es diferente al de la Ciudad de México. Aquí lo preparamos con chile guajillo y lo servimos con chicharrón prensado». Durante la cena, Elena conoció a algunos miembros del equipo. Arquitecta Claudia Mendoza, especialista en diseño de interiores y paisajismo, quien había estudiado en Italia. Ingeniero Carlos Ruiz, experto en sistemas sustentables, graduado del Tecnológico de Monterrey, y la maestra en urbanismo Lucía Torres, quien había trabajado en proyectos de desarrollo urbano en Barcelona. «Lo que más me gusta de trabajar aquí», comentó Claudia mientras compartían una orden de jericayas de postre, «es que todavía podemos hacer arquitectura con alma. No estamos limitados por los espacios microscópicos de la Ciudad de México. Además», añadió Carlos, «Guadalajara está en pleno crecimiento. Hay muchas oportunidades para experimentar con nuevas tecnologías sustentables». Elena se sintió inmediatamente cómoda con el grupo. Había una camaradería y un entusiasmo que no había experimentado en su trabajo anterior, donde la presión constante y la competencia habían creado un ambiente tóxico. Después de la cena, Fernando insistió en dar un paseo por el centro histórico. Las calles estaban iluminadas con faroles coloniales y las plazas llenas de familias disfrutando del fresco de la noche. Escucharon a un mariachi tocando La Negra en la Plaza de Armas y Elena sintió una alegría espontánea que no había experimentado en meses. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta ciudad?», le preguntó Fernando mientras se sentaban en una banca frente a la catedral. «¿Qué?». «Que aquí la gente todavía cree en los nuevos comienzos. Guadalajara siempre ha sido una ciudad de inmigrantes, de gente que llega buscando una segunda oportunidad». Elena lo miró con curiosidad. «¿Usted también vino de otra parte?». «Llegué aquí hace 20 años desde Puebla, después de un divorcio muy complicado. Pensé que mi carrera había terminado, que tendría que empezar desde cero, pero Guadalajara me dio la oportunidad de reinventarme». Elena sintió que sus palabras resonaban profundamente con su situación actual. Tal vez este no era solo un trabajo, sino exactamente la oportunidad que necesitaba para reconstruir su vida. El lunes siguiente, Elena regresó a Guadalajara, esta vez con 2 maletas grandes y la decisión tomada. Había aceptado la oferta de Fernando y había pedido una licencia de 1 año en su trabajo de la Ciudad de México. Carmen no había estado completamente de acuerdo con la decisión, pero finalmente la había apoyado. «Solo prométeme que no vas a desaparecer», le había dicho su hermana en el aeropuerto. «Y que si necesitas cualquier cosa, me llamas inmediatamente». El primer día en las oficinas de arquitectos y asociados fue una revelación. El estudio estaba ubicado en una casa restaurada del siglo XIX en el barrio de Lafayette, con techos altos, pisos de pasta catalana y amplios ventanales que dejaban entrar la luz natural. Era completamente diferente a los cubículos de vidrio y acero de su anterior trabajo. Fernando le asignó un escritorio en el estudio principal, junto a una ventana que daba hacia un jardín interior lleno de bugambilias moradas. Elena pasó la primera semana familiarizándose con el proyecto, revisando los estudios de suelo, los análisis topográficos y las normativas municipales de construcción. El viernes por la mañana, Fernando entró a su oficina con una sonrisa y un café en cada mano. «Elena, hoy quiero que conozca a nuestro ingeniero civil asociado. Va a ser fundamental para el proyecto porque él se encargará de toda la infraestructura del desarrollo». «Perfecto. ¿Cuándo llega?» «Ya está aquí. Es Diego Ramírez, tiene su propia empresa de ingeniería, pero colabora con nosotros en proyectos grandes. Es una persona muy especial». Algo en el tono de Fernando hizo que Elena lo mirara con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar, escucharon voces en el pasillo. «Papá, mira lo que dibujé».
Elena levantó la vista y vio a una niña de aproximadamente 8 años corriendo hacia un hombre alto de cabello castaño y ojos verdes, que cargaba un portafolio en una mano y una lonchera de princesas en la otra. «Camila, te dije que esperaras en recepción», dijo el hombre con voz suave pero firme. «Pero quería enseñarte mi dibujo de la escuela», insistió la niña, mostrándole una hoja con un dibujo colorido de una casa rodeada de flores. Elena observó la escena desde su escritorio. El hombre, que obviamente era Diego, se agachó para quedar a la altura de su hija y examinó el dibujo con total atención. «Es hermoso, princesa. ¿Esta es nuestra casa?» «Sí, pero le puse más flores porque dijiste que íbamos a plantar un jardín, y lo vamos a hacer, te lo prometo. Pero ahora necesito que vayas con la señorita Mariana mientras papá trabaja. ¿Está bien?» Fernando se acercó a ellos. «Diego, quiero presentarte a Elena Martínez, nuestra nueva arquitecta especialista en desarrollo sustentable». Diego se incorporó y se dirigió hacia Elena con una sonrisa. Era más alto de lo que había parecido a la distancia, probablemente 1.85 metros, con complexión atlética y una barba perfectamente recortada que enmarcaba su rostro. Sus ojos verdes tenían una calidez que inmediatamente la tranquilizó. «Es un placer conocerla, Elena. Fernando me ha hablado mucho sobre su experiencia en proyectos ecológicos». «El placer es mío», respondió Elena, estrechando su mano. Notó que tenía las manos de alguien que trabajaba tanto en oficina como en campo, fuertes, pero cuidadas. «Hola», interrumpió Camila, acercándose a Elena con la confianza típica de los niños. «¿Tú también construyes casas como mi papá?» Elena sonrió, agachándose para estar a la altura de la niña. «Sí, algo así. Yo diseño las casas y tu papá se encarga de que sean fuertes y seguras». «¿Y puedes hacer casas para princesas?» «Por supuesto. De hecho, estoy diseñando unas casas que van a tener jardines enormes llenos de flores, como en tu dibujo». Los ojos de Camila se iluminaron. «¿En serio, papá? ¿Ella puede hacer casas de princesas?» Diego rió, una risa genuina que llenó la habitación. «Sí, princesa, ya escuché, pero ahora necesitas ir con la señorita Mariana para que los adultos podamos trabajar». Después de que Camila se fue con la recepcionista, Diego se disculpó. «Perdón por la interrupción. Mi nana se enfermó y tuve que traer a Camila conmigo hoy. Normalmente no mezclo el trabajo con...» «No tiene que disculparse», interrumpió Elena. «Es obvio que es un padre maravilloso». Diego la miró con una expresión que no pudo interpretar completamente, algo entre gratitud y sorpresa. «No es fácil ser padre soltero», comentó Fernando. «Diego lo maneja increíblemente bien». «Fernando», murmuró Diego con un tono de advertencia, obviamente incómodo con el tema. «¿Qué? Es la verdad. Elena, Diego es el mejor ingeniero civil con el que he trabajado y además es un padre excepcional. Su esposa murió cuando Camila tenía 3 años y desde entonces él se ha encargado de todo». Elena sintió una punzada de empatía. Miró a Diego, quien había bajado la mirada y parecía incómodo con la revelación de Fernando. «Bueno», dijo Elena, cambiando el tema, «¿por qué no revisamos los planos del proyecto? Me gustaría conocer su perspectiva sobre la infraestructura hidráulica». Durante las siguientes 2 horas, Elena y Diego trabajaron juntos, revisando los planos del desarrollo. Elena se dio cuenta de que Diego no solo era técnicamente competente, sino que tenía una visión innovadora para resolver problemas complejos de ingeniería. Cuando ella propuso un sistema de captación de agua de lluvia integrado al diseño arquitectónico, él inmediatamente entendió el concepto y comenzó a sugerir mejoras. «Si instalamos los tanques de captación subterráneos aquí», explicó Diego, señalando el plano, «podemos crear un sistema de gravedad que alimente toda la zona de jardines sin necesidad de bombas eléctricas». «Exactamente», respondió Elena, emocionada por trabajar con alguien que comprendía su visión. «Y si combinamos eso con sistemas de filtración natural usando plantas acuáticas, podríamos crear un ciclo completamente sustentable», terminó Diego. «Es brillante». Cuando terminaron de revisar los planos, ya había oscurecido afuera. Elena se dio cuenta de que habían estado trabajando durante horas sin notar el paso del tiempo. «Creo que Camila se debe estar preguntando dónde está su papá», comentó Elena. Diego consultó su reloj y se sobresaltó. «Dios mío, son las 7. Se debe estar muriendo de aburrimiento».
Fueron a buscar a Camila, quien estaba en la recepción dibujando en una libreta que Mariana le había dado. Cuando vio a su padre, corrió hacia él. «Papá, ¿ya terminaste de trabajar? Tengo hambre». «Perdón, princesa. El tiempo se me fue volando. ¿Qué quieres cenar?» Elena los observó interactuar y sintió una calidez extraña en el pecho. Hacía mucho tiempo que no veía una relación tan genuina entre un padre y su hija. «Elena», dijo Diego de repente, «no sé si tiene planes, pero si quiere acompañarnos a cenar, conozco un lugar donde hacen las mejores tortas ahogadas de Guadalajara, y Camila puede jugar en el área infantil, mientras nosotros terminamos de discutir algunos detalles del proyecto». Elena vaciló por un momento. No quería entrometerse en su tiempo familiar, pero había algo en la invitación que la atraía. «Si está seguro de que no es una molestia». «Sí, sí», gritó Camila aplaudiendo. «La señorita Elena puede venir, y puede ver más de mis dibujos». Elena sonrió. «Bueno, en ese caso acepto». Mientras salían del edificio hacia el carro de Diego, una SUV Honda CR-V azul marino, llena de juguetes de Camila, en el asiento trasero, Elena sintió que algo había cambiado en su vida. No sabía exactamente qué, pero por primera vez en meses se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino de creatividad y trabajo intenso. Elena se había instalado en un departamento amueblado en la colonia americana, a solo 15 minutos, en carro del estudio. Era un lugar acogedor con balcón hacia los árboles de la calle, muy diferente al ambiente urbano agresivo al que estaba acostumbrada en la Ciudad de México. La colaboración con Diego se había vuelto natural y fluida. Se reunían todas las mañanas a las 8 para revisar los avances del proyecto, y Elena había comenzado a esperar esos encuentros con una anticipación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Diego tenía una manera particular de explicar los aspectos técnicos que hacía que incluso los problemas más complejos parecieran solucionables. «Elena, mira esto», le dijo Diego una mañana de noviembre, extendiendo sobre su escritorio una serie de cálculos estructurales. «Logré reducir el uso de concreto en un 30% utilizando una técnica de cimentación que aprendí en un proyecto en Costa Rica». Elena se inclinó para examinar los números, consciente del aroma sutil de su colonia mezclado con el café que siempre tenía en su escritorio. «¿Cómo lo hiciste?» «Utilizando micropilotes en lugar de zapatas corridas, pero combinados con un sistema de drenaje francés que puede manejar las lluvias torrenciales de la temporada». «Mira», Diego comenzó a explicar el sistema, sus dedos trazando líneas sobre los planos. Elena observó sus manos mientras señalaba diferentes elementos del diseño. Eran manos que contaban una historia, pequeñas cicatrices de trabajos en campo, dedos largos y precisos de alguien acostumbrado tanto a dibujar como a construir. «Es genial», murmuró Elena, forzándose a concentrarse en los cálculos. «Con esto podríamos incluso implementar un sistema de reutilización de agua grises más eficiente». «Exactamente lo que estaba pensando. ¿Quieres que vayamos al terreno mañana para hacer algunas mediciones? Necesito verificar la resistencia del suelo en los puntos donde instalaríamos los micropilotes». «Por supuesto». Diego vaciló por un momento antes de continuar. «Solo hay un pequeño problema. Mañana es sábado y normalmente llevo a Camila conmigo cuando trabajo en fin de semana. ¿Te molestaría que viniera con nosotros?» Elena sonrió. Durante las últimas semanas, Camila había aparecido esporádicamente en la oficina, y Elena había comenzado a disfrutar genuinamente de la presencia de la niña. Camila era curiosa, inteligente, y tenía una manera de ver el mundo que a menudo la hacía reír. «Me encantaría que viniera Camila. Además podría enseñarle cómo hacemos las mediciones topográficas». El rostro de Diego se iluminó. «Le va a encantar. Siempre está preguntando qué hago en el trabajo». Al día siguiente, Elena llegó al terreno temprano llevando un termo con café y algunas galletas que había comprado en una panadería cerca de su departamento. El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura fresca de la mañana tapatía y una brisa suave que movía las hojas de los encinos. Diego llegó poco después con Camila, quien saltó del carro vestida con jeans, tenis rosados y una camiseta que decía «Futura ingeniera», con brillantes dorados. «Elena, Elena», gritó Camila corriendo hacia ella. «Papá me dijo que me vas a enseñar cómo mides las casas». «Hola, Camila.
Sí, vamos a usar unos instrumentos muy especiales para medir exactamente dónde van a ir las casas. Diego se acercó cargando su equipo de topografía. Buenos días. Perfecto día para trabajar en el campo. Buenos días. Traje café si quieres. Eres un ángel, respondió Diego, aceptando la taza con gratitud. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos tomando mediciones en diferentes puntos del terreno. Camila resultó ser una ayudante entusiasta, cargando herramientas pequeñas y haciendo preguntas constantes sobre todo lo que veían. ¿Por qué necesitan medir la tierra?, preguntó Camila mientras Elena ajustaba el tránsito topográfico. Porque necesitamos saber exactamente qué hay debajo de la tierra antes de construir las casas, explicó Elena. Si no lo hacemos, las casas podrían hundirse o inclinarse. ¿Como la Torre de Pisa?, Diego rió. Exactamente como la Torre de Pisa, princesa. A la hora del almuerzo, se sentaron bajo la sombra de un gran encino a comer los sándwiches que Diego había preparado. Camila se había quedado dormida recostada en el regazo de su padre, agotada por la mañana de actividad. «Tienes una hija maravillosa», comentó Elena en voz baja, observando cómo Diego acariciaba suavemente el cabello de Camila. «¿Qué es lo mejor de mi vida?», respondió Diego, con una ternura en la voz que hizo que Elena sintiera una punzada en el pecho. Después de que murió Luz, Camila fue la razón por la que pude seguir adelante. Había días en que no quería levantarme de la cama, pero ella necesitaba desayuno. Necesitaba que la llevara a la escuela. Necesitaba que le leyera cuentos por la noche. Elena había escuchado el nombre de Luz algunas veces en conversaciones en la oficina, pero era la primera vez que Diego hablaba directamente sobre su esposa fallecida. «¿Te molesta si pregunto qué pasó?», dijo Elena suavemente. Diego miró hacia las montañas en la distancia. «Cáncer de ovario. Fue muy rápido. Desde el diagnóstico hasta el final fueron solo 8 meses. Camila era muy pequeña para entender completamente lo que estaba pasando. Lo siento mucho, Diego. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. No tenía idea de cómo ser padre soltero. Luz era quien se encargaba de todo lo relacionado con Camila: la ropa, las citas médicas, las actividades escolares. Yo trabajaba y llegaba a casa a jugar con ella por las tardes. De repente me encontré siendo padre y madre a la vez». Elena observó a Camila durmiendo pacíficamente, su pequeña mano aferrada a la camisa de su padre. «Parece que lo has hecho increíblemente bien». «Algunos días mejor que otros», admitió Diego. «Hay noches en que ella pregunta por su mamá y no sé qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años por qué su madre no va a volver?». Elena sintió una emoción profunda al escuchar el dolor contenido en su voz. Sin pensarlo, extendió la mano y la puso suavemente sobre la de él. «Creo que el hecho de que te preocupes tanto por hacerlo bien ya es señal de que eres un padre excepcional». Diego la miró, y por un momento Elena sintió una conexión que iba más allá de la amistad profesional. Había algo en sus ojos verdes, una vulnerabilidad y una fuerza al mismo tiempo que la conmovía profundamente. «Elena», comenzó Diego, pero en ese momento Camila se despertó interrumpiendo el momento. «¿Ya terminaron de medir?», preguntó Camila, incorporándose y frotándose los ojos. «Casi, princesa. ¿Quieres ayudarnos con las últimas mediciones?». El resto de la tarde transcurrió en un ambiente relajado y productivo. Cuando terminaron el trabajo, Diego invitó a Elena a acompañarlos a una feria artesanal que se instalaba los sábados en el Parque Agua Azul. «Camila adora los puestos de dulces tradicionales», explicó Diego, mientras caminaban entre los locales llenos de artesanías jaliscienses, textiles bordados y comida típica. Elena se encontró disfrutando genuinamente de la tarde. Camila insistió en que probara diferentes tipos de dulces: cocadas, jamoncillos, glorias de linaza. Diego compró regalos pequeños para Camila: una alevije miniatura de una mariposa y un collar de chaquiras hecho por artesanos huicholes. «Elena, ¿tú tienes hijos?», preguntó Camila mientras compartían una nieve de garrafa de vainilla con nuez. Elena sintió una punzada familiar de tristeza. «No, Camila, no tengo hijos». «¿Por qué no?». «Camila», advirtió Diego suavemente, «recuerda que no todas las preguntas son apropiadas». «Está bien», dijo Elena sonriendo a la niña. «Es una buena pregunta. A veces la vida no resulta como la planeamos, pero eso no significa que sea malo. Significa que hay diferentes tipos de felicidad».
Camila pareció considerar esta respuesta seriamente. Bueno, si quieres, puede ser mi tía Elena. Mi tía Claudia vive muy lejos y casi nunca la veo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a Diego, quien observaba la interacción con una expresión suave. Me encantaría ser tu tía Elena, Camila. Esa noche, después de que Diego llevó a Elena de vuelta a su departamento, ella se quedó en el balcón mirando las estrellas que se podían ver con una claridad imposible en la Ciudad de México. Por primera vez en meses, no se sintió sola. Había algo en Diego y Camila que estaba llenando un vacío que no sabía que tenía. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. Gracias por un día perfecto. Camila no para de hablar de su nueva tía Elena. Elena sonrió mientras tecleaba su respuesta. Gracias a ustedes. Hace mucho que no me sentía tan feliz. No era mentira. En algún lugar entre las mediciones topográficas, las explicaciones técnicas, los dulces tradicionales y la risa de una niña de 8 años, Elena había comenzado a sanar. Diciembre llegó a Guadalajara con una belleza particular. Los jacarandás que bordeaban las avenidas estaban en plena floración, creando túneles púrpuras que convertían la ciudad en un cuento de hadas. Elena había comenzado a caminar todas las mañanas desde su departamento hasta la oficina, una rutina de 40 minutos que le permitía disfrutar del clima primaveral y observar la vida cotidiana tapatía. El proyecto del complejo residencial había avanzado significativamente. Elena y Diego habían desarrollado una sinergia profesional extraordinaria, anticipando las necesidades del otro y creando soluciones innovadoras que habían impresionado incluso a Fernando. Los planos preliminares estaban casi listos y la fase de construcción comenzaría en enero. Era un viernes por la tarde cuando Elena recibió una llamada que cambiaría todo. «Elena, soy Carmen», dijo su hermana con voz tensa. «Necesito contarte algo importante». Elena dejó de revisar los planos y se concentró en la llamada. «¿Qué pasa? ¿Están bien los niños?» «Los niños están bien, pero... Elena, Roberto estuvo aquí ayer». Elena sintió como si el piso se moviera debajo de sus pies. «Roberto fue a tu casa. ¿Para qué?» «Estaba buscándote. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Al parecer terminó su relación con Sofía y... Elena dice que cometió el error más grande de su vida». Elena se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana tratando de procesar la información. ¿Qué exactamente te dijo? Que se dio cuenta de que lo que sentía por Sofía era solo capricho, que el verdadero amor era lo que tenía contigo, que quiere intentar arreglar su matrimonio. «Su matrimonio», repitió Elena con una risa amarga. «Carmen, ese matrimonio duró una semana». «Lo sé, hermana», pero él parecía genuinamente arrepentido. Estaba llorando, Elena. En todos los años que lo conocí, nunca lo había visto llorar. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Hacía 3 meses, esto era todo lo que había querido escuchar. Había fantaseado con el momento en que Roberto se daría cuenta de su error y regresaría por ella. Pero ahora, parada en la oficina de Guadalajara, con la vista hacia las montañas y el aroma de las jacarandas entrando por la ventana, esas fantasías se sentían como pertenecientes a otra vida. «¿Le diste mi número de teléfono?» «No, le dije que hablaría contigo primero. Elena, sé que has estado construyendo una nueva vida allá, pero ¿no vale la pena al menos escucharlo?» Después de colgar, Elena se quedó varios minutos mirando por la ventana, sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en un torbellino. Parte de ella, la parte que había estado casada con Roberto durante 5 años, sintió una chispa de esperanza. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo durante estos meses en Guadalajara, se sentía extrañamente desapegada de todo el drama. «¿Todo bien?», preguntó una voz detrás de ella. Elena se giró y vio a Diego en la puerta de su oficina, con Camila de la mano. Era viernes, lo que significaba que Camila saldría temprano de la escuela y vendría a la oficina. «¡Tía Elena!», gritó Camila, soltando la mano de su padre y corriendo hacia ella. «¿Quieres ver mi proyecto de ciencias? Hice un volcán que hace erupción de verdad». Elena se agachó para abrazar a Camila, sintiendo cómo la presencia de la niña inmediatamente calmaba su ansiedad. «Me encantaría verlo, princesa». «¿Lo trajiste?»
Está en el carro. Papá, ¿podemos traerlo? Claro, pero primero vamos a dejar que Elena termine su trabajo. Diego estudió el rostro de Elena con atención. Durante estos meses habían desarrollado la capacidad de leerse mutuamente con facilidad, y él podía ver que algo la había alterado. Elena, si necesitas hablar de algo, ofreció Diego suavemente. Gracias, tal vez más tarde. Una hora después, Elena, Diego y Camila estaban en el jardín trasero del estudio, viendo la demostración del volcán de bicarbonato de sodio de Camila. La niña había construido una montaña perfecta con plastilina roja y había pintado pequeñas casas alrededor de la base. Ahora viene la parte emocionante, anunció Camila vertiendo vinagre en el cráter. La espuma roja comenzó a salir como lava y Camila gritó de emoción. ¡Funciona! ¡Funciona! Elena aplaudió genuinamente impresionada. Es increíble, Camila. Vas a sacar 10 en ciencias. Mi maestra dice que tal vez pueda participar en la feria de ciencias de toda la escuela. Diego observó a Elena durante toda la demostración, notando que aunque sonreía y participaba, había algo distante en su manera de actuar. Camila, dijo Diego después de que terminaron de limpiar el experimento, ¿por qué no vas con la señorita Mariana para mostrarle tu volcán? Necesito hablar con Elena sobre el proyecto. Camila asintió y se fue con su volcán, orgullosa de su creación. Diego se sentó en la banca de jardín junto a Elena. ¿Quieres contarme qué pasó con esa llamada? Elena vaciló. Durante estos meses, ella y Diego habían hablado sobre muchas cosas. Trabajo, libros, películas, sus infancias, pero nunca específicamente sobre Roberto o sobre las razones exactas por las que había llegado a Guadalajara. Mi hermana me llamó para decirme que mi ex esposo quiere hablar conmigo, dijo finalmente. Diego sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Tu ex esposo? No sabía que habías estado casada. Elena lo miró, dándose cuenta de que efectivamente nunca le había contado la historia completa. Me casé en agosto con Roberto, mi novio de 5 años. Una semana después de la boda, él me pidió el divorcio porque se había enamorado de una compañera de trabajo. Diego la miró con una expresión de incredulidad y después de ira. ¿Una semana después de la boda? Una semana, confirmó Elena. Por eso acepté el trabajo aquí. Necesitaba salir de la Ciudad de México, alejarme de todos los recuerdos. Elena, lo siento mucho, no tenía idea. No es algo de lo que me guste hablar, admitió Elena. Fue humillante, devastador. Sentí como si mi vida entera hubiera sido una mentira. Diego tomó su mano de manera espontánea. ¿Y ahora él quiere hablar contigo? Aparentemente terminó su relación con la otra mujer y dice que cometió un error, que quiere intentar arreglar nuestro matrimonio. Elena esperaba que Diego dijera algo alentador, que la animara a darle una oportunidad a Roberto, como probablemente habrían hecho la mayoría de las personas. En lugar de eso, Diego guardó silencio por un largo momento. ¿Tú qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió Elena. Hace 3 meses esto era todo lo que quería, pero ahora... ¿Ahora qué? Elena lo miró a los ojos. Ahora siento como si esa mujer que estaba casada con Roberto fuera otra persona. Como si estos meses en Guadalajara me hubieran cambiado completamente. Diego asintió lentamente. Entiendo eso. Después de que murió Luz, hubo un período en que sentí como si el Diego que había estado casado con ella hubiera desaparecido. Tuve que aprender a ser una versión completamente nueva de mí mismo. Elena sintió una conexión profunda con sus palabras. ¿Cómo supiste cuándo estabas listo para seguir adelante? Diego sonrió tristemente. Creo que fue gradual. Un día me di cuenta de que cuando pensaba en el futuro, no solo veía supervivencia, sino posibilidad. No solo estaba tratando de pasar cada día, sino que estaba emocionado por lo que podría venir. Elena se quedó callada, procesando sus palabras. Elena, continuó Diego, su voz más suave, no conozco a tu ex esposo y no voy a decirte qué hacer, pero sí puedo decirte que la mujer que he llegado a conocer estos meses, inteligente, talentosa, compasiva, fuerte, esa mujer merece a alguien que nunca tenga dudas sobre quererla. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Diego, y, añadió él tomando ambas manos de Elena entre las suyas, si ese alguien no puede ver lo extraordinaria que eres desde el primer momento, entonces no te merece. Elena lo miró a los ojos verdes,
que habían comenzado a significar tanto para ella durante estos meses. Sin pensarlo conscientemente, se inclinó hacia él. Diego hizo lo mismo, y por un momento, el mundo se redujo al espacio entre ellos. «¡Papá! ¡Elena!», gritó Camila desde la puerta del estudio. «La señorita Mariana dice que si queremos pizza para cenar». Se separaron rápidamente, pero Elena podía sentir el calor en sus mejillas y veía que Diego también estaba sonrojado. «Será mejor que vayamos adentro», murmuró Diego poniéndose de pie. Elena asintió, pero mientras caminaban hacia el edificio, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba pensando en Roberto o en decisiones sobre el pasado. Estaba pensando en el futuro, y por primera vez en mucho tiempo ese futuro se veía lleno de posibilidades reales. Esa noche, Elena se quedó despierta en su departamento, mirando el techo y reviviendo el momento en el jardín con Diego. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la calidez de sus manos y ver la intensidad en sus ojos verdes, justo antes de que Camila los interrumpiera. Su corazón latía aceleradamente solo de recordarlo. Su teléfono sonó a las 11 de la noche. Era un número de la Ciudad de México que no reconoció. «Elena». La voz era inconfundiblemente de Roberto. Elena se incorporó en la cama, sintiendo una mezcla de ansiedad y algo que no pudo identificar inmediatamente. «Roberto, Carmen me dijo que querías hablar conmigo». «Elena, gracias por contestar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesitaba escuchar tu voz». Su voz sonaba quebrada, vulnerable de una manera que Elena no había escuchado nunca antes. Durante los 5 años que estuvieron juntos, Roberto siempre había sido seguro, decidido, controlado. «¿Qué quieres, Roberto?» «Quiero disculparme. Quiero explicarte lo que pasó. Quiero...» Su voz se quebró. «Quiero rogarte que me des otra oportunidad». Elena se levantó de la cama y caminó hacia el balcón, necesitando aire fresco. «Roberto, me pediste el divorcio una semana después de nuestra boda. Me dijiste que nunca habías estado realmente enamorado de mí». Estaba confundido, Elena. Lo que sentía por Sofía era como una obsesión, una locura. Pensé que eso era amor verdadero porque era intenso, porque me consumía. ¿Y ya no te consume? Roberto suspiró profundamente. Se terminó hace un mes. Elena, Sofía es egoísta, manipuladora. Todo era drama constante, celos, exigencias imposibles. Me di cuenta de que lo que teníamos no era amor, era adicción. Elena se apoyó en la barandilla del balcón, observando las luces de la ciudad extenderse hasta las montañas. ¿Y qué me dices de mí, Roberto? ¿Qué soy yo para ti? Eres mi hogar, Elena. Eres estabilidad, comprensión, compañía real. Contigo siempre me sentí en paz. Elena frunció el ceño. Había algo en la manera en que Roberto la describía que la molestaba. ¿En paz? Sí. Nunca tuvimos los dramas que tuve con Sofía. Nunca peleábamos. Nunca había incertidumbre. Tú siempre estabas ahí para mí. Elena sintió una punzada de irritación. Roberto, ¿me estás describiendo como a una mascota fiel? ¿Qué? No, Elena, no es eso. Estás diciendo que te ofrezco estabilidad y que siempre estoy ahí para ti. Y la pasión, y la emoción, y el hecho de que tu corazón se acelere cuando me ves. Roberto se quedó callado por un momento. Elena, la pasión se desvanece. Lo que nosotros teníamos era más sólido, más duradero. Lo que nosotros teníamos era cómodo para ti, replicó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la claridad de su análisis. Yo me encargaba de todo en la casa, siempre adaptaba mis horarios a los tuyos, nunca te cuestionaba cuando llegabas tarde o cuando cancelabas planes. Te ofrecía una vida sin complicaciones. Elena, eso no es cierto. ¿No? Roberto, dime una sola vez en 5 años que hayas cambiado tu rutina por mí. Una sola vez que hayas hecho algo que no querías hacer porque sabías que me haría feliz a mí. El silencio se extendió por la línea telefónica. Elena, podemos empezar de nuevo. Podemos hacer las cosas diferentes esta vez. Elena cerró los ojos y súbitamente vio con perfecta claridad la diferencia entre lo que había tenido con Roberto y lo que había comenzado a sentir con Diego. Con Roberto, ella siempre había sido la que se adaptaba. Con Diego, había una reciprocidad natural, un interés genuino en sus ideas, una admiración por su trabajo que nunca había sentido con Roberto. Roberto,
dijo finalmente, con una voz más firme de lo que había tenido en meses. Te voy a preguntar algo y quiero que seas completamente honesto. Lo que sea. Si Sofía te llamara mañana diciéndote que cometió un error, que te ama y quiere volver contigo, ¿qué harías? Elena, eso no va a pasar. No es esa la pregunta. La pregunta es ¿qué harías? Roberto vaciló, y en esa vacilación Elena encontró su respuesta. No sabes qué contestar, murmuró Elena. Elena, estoy contigo ahora. Estoy eligiéndote a ti. No, Roberto. Me estás eligiendo porque soy la opción segura, porque sabes que siempre he estado disponible para ti. Pero si tuvieras que elegir entre la mujer que te da estabilidad y la mujer que te enciende por dentro, sabemos los dos cuál elegirías. Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo, Roberto? Que me hayas hecho sentir durante 5 años como si el problema fuera que yo no era lo suficientemente emocionante, lo suficientemente pasional, que me hicieras creer que había algo fundamentalmente malo conmigo. Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Elena, por favor, te amo. No, Roberto, amas la idea de mí, amas tener a alguien que te haga la vida fácil, pero amor verdadero. Amor verdadero es cuando alguien te mira y ve exactamente quién eres, y elige estar contigo, no porque seas cómoda, sino porque no puede imaginar la vida sin ti. Elena pensó en Diego, en la manera en que la miraba cuando explicaba un concepto técnico, como si sus ideas fueran las cosas más fascinantes del mundo. Pensó en cómo se encendían sus ojos cuando ella hacía reír a Camila, en cómo la había defendido sin conocer siquiera la historia completa. Roberto, no voy a regresar a la Ciudad de México, no voy a volver contigo. Elena, por favor, al menos piénsalo. Ya lo pensé. Durante 3 meses pensé en esto cada día, pero ya no. He construido una nueva vida aquí, y por primera vez en años me siento como la persona que realmente soy. Después de colgar, Elena se quedó en el balcón durante mucho tiempo, sintiendo como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. No había sido fácil decirle que no a Roberto, pero había sido lo correcto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Diego. Espero que estés bien. Si necesitas hablar, Camila y yo estamos viendo película. Siempre eres bienvenida. Elena sonrió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Tomó sus llaves y se dirigió hacia la puerta. Elena llegó al departamento de Diego en la colonia Providencia 20 minutos después. Era un edificio moderno de 5 pisos con una fachada de ladrillo y ventanales amplios. Diego vivía en el 4º piso, en un departamento de 2 recámaras que había decorado con una mezcla de funcionalidad masculina y toques infantiles por todas partes. Juguetes de Camila organizados en canastas, dibujos pegados en el refrigerador y una estación de arte improvisada en la mesa del comedor. «¡Elena!», gritó Camila cuando abrió la puerta, vestida con pijama de unicornios y pantuflas peludas. «¡Viniste! Estamos viendo Coco». «¿Ya la habías visto?» «Sí, pero me encanta verla de nuevo», respondió Elena abrazando a la niña. Diego apareció desde la cocina, descalzo y vestido con jeans y una camiseta gris que resaltaba el color de sus ojos. En las manos traía un tazón de palomitas y una expresión de alivio al verla. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. «Ahora sí», respondió Elena, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. Se acomodaron en el sofá para ver la película. Camila se acurrucó entre Elena y Diego, usando a Elena como almohada humana durante las partes emocionales de la película. Elena se encontró observando más a Diego y Camila que a la pantalla, notando la manera en que Diego le acariciaba el cabello a su hija distraídamente, cómo Camila confiaba completamente en él. Cuando terminó la película, Camila estaba prácticamente dormida. «Hora de la cama, princesa», murmuró Diego, cargándola hacia su recámara. Elena se quedó en el sofá, observando las fotos familiares que decoraban la estantería. Había fotos de Diego y Camila en diferentes etapas de la vida de la niña, pero también algunas fotos de una mujer morena, delgada y sonriente, que obviamente era Luz. En una de las fotos, Luz cargaba a una Camila bebé mientras Diego los abrazaba a ambas. Se veían radiantes de felicidad. «Era hermosa», comentó Elena cuando Diego regresó de acostar a Camila. Diego siguió su mirada hacia las fotos de Luz. «Sí, lo era, por dentro y por fuera.
¿Te molesta que las vea? Para nada. Luz es parte de nuestra historia, parte de quién es Camila. Nunca voy a pretender que no existió. Diego se sentó en el sofá junto a Elena, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. ¿Quieres contarme qué pasó con la llamada de tu ex esposo?, preguntó suavemente. Elena le contó toda la conversación con Roberto, incluyendo la realización de que lo que habían tenido nunca había sido realmente amor mutuo, sino comodidad de su parte e indisponibilidad emocional de parte de él. Me di cuenta de que durante 5 años fui la novia perfecta para alguien que no quería realmente comprometerse emocionalmente, explicó Elena. Siempre disponible, nunca demandante, nunca complicada. Su pérdida, murmuró Diego, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojarse. «¿Diego?», comenzó Elena sintiendo que el momento era importante. «Necesito preguntarte algo, lo que sea. ¿Tú sientes que hay algo entre nosotros o me lo estoy imaginando?». Diego sonrió, una sonrisa lenta y cálida que iluminó todo su rostro. «Elena, creo que he estado enamorándome de ti desde el primer día que te vi corrigiendo los cálculos de Fernando». Elena sintió como si su corazón se detuviera y después comenzara a latir el doble de rápido. «¿En serio? En serio. Pero no quería presionarte. Sabía que habías venido aquí escapando de algo y quería que tuvieras tiempo de sanar. ¿Y ahora?». Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Ahora creo que ambos estamos listos para algo real». Elena se inclinó hacia él, y esta vez no hubo interrupciones. Diego la besó suavemente, con una ternura que la hizo sentir como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Era completamente diferente a besar a Roberto. Había una conexión, una electricidad que nunca había experimentado antes. Cuando se separaron, Elena tenía los ojos húmedos. «¿Estás llorando?», preguntó Diego preocupado. «Son lágrimas de felicidad», susurró Elena. «Es que nunca me habían besado como si realmente me quisieran». Diego la abrazó, y Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Elena», murmuró Diego contra su cabello, «hay algo más que necesito decirte». «¿Qué?». «Camila, ella ya te ama. Ha estado preguntándome desde hace semanas si tú podrías ser su nueva mamá». Elena se incorporó para mirarlo. «¿En serio?». «Anoche me dijo que había estado pidiendo a las estrellas que tú te quedaras con nosotros para siempre». Elena sintió una emoción tan intensa que casi la abrumó. «Diego, yo también la amo. A ella y a ti». «¿Me amas?», preguntó Diego como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Te amo», confirmó Elena. «No sabía que era posible sentirse así por alguien. Contigo me siento como la mejor versión de mí misma». Diego la volvió a besar, esta vez con más pasión, y Elena sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera despertando. Era como si todos los cuentos de hadas hubieran sido ciertos después de todo. Se quedaron abrazados en el sofá durante horas, hablando en susurros sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre cómo sería construir una vida juntos. Diego le contó sobre sus planes de expandir su empresa de ingeniería. Elena le habló sobre su sueño de especializarse en arquitectura sustentable para comunidades rurales. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?», preguntó Elena, acurrucada contra su pecho. «¿Qué?». «Que nos enamoramos de las personas reales que somos, no de versiones idealizadas. Tú me has visto en el campo con tierra en la cara y el cabello despeinado. Has visto cómo reacciono cuando algo no sale como planeo. Y yo te he visto como padre. Te he visto vulnerable hablando de Luz. Te he visto preocupado por Camila». Diego la besó en la frente. «Esa es la diferencia entre el amor real y la fantasía. El amor real ve todas las imperfecciones y decide que son perfectas exactamente como son». A las 2 de la mañana, Elena se dio cuenta de que debía regresar a su departamento. «¿Tienes que irte?», preguntó Diego, claramente no queriendo que se fuera. «Sí, pero…». Elena vaciló. «Diego, ¿quieres que pasemos mañana juntos? Los tres, como una familia». La sonrisa de Diego fue tan brillante que iluminó toda la habitación. «Me encantaría. ¿Qué te parece si vamos al zoológico? Camila ha estado pidiendo ir desde hace semanas». «Perfecto». Mientras Diego la acompañaba hasta su carro, Elena se sintió como si estuviera flotando.
Por primera vez en su vida se sentía completamente amada por quien realmente era. Elena, la llamó Diego cuando ya estaba en el carro. Sí, mañana, cuando Camila pregunte si somos novios, ¿qué le voy a decir? Elena sonrió. Dile la verdad, que estamos enamorados y que vamos a cuidarnos los tres para siempre. ¿Para siempre? Para siempre, confirmó Elena, y al decirlo, supo que lo decía completamente en serio. El día en el zoológico de Guadalajara fue mágico de una manera que Elena nunca había experimentado. Camila insistió en caminar entre Elena y Diego, tomada de la mano de ambos, declarando con orgullo a cualquiera que la escuchara que Elena era su nueva mamá del corazón. Diego había empacado un picnic completo con sándwiches de jamón y queso, los favoritos de Camila, fruta cortada en formas de estrella y jugo de manzana en pequeñas cajitas. Elena había traído una cámara desechable para capturar los momentos especiales, una tradición que había heredado de su propia madre. «¡Papá, Elena, miren!», gritó Camila desde el área de los elefantes. «El elefante bebé está jugando con su mamá». Elena observó la escena, una elefanta madre guiando pacientemente a su cría hacia el estanque, protegiéndola pero permitiéndole explorar. Había algo profundamente emotivo en la imagen que resonó con su nuevo rol como figura materna en la vida de Camila. «¿Sabes qué?», murmuró Diego acercándose a Elena mientras Camila seguía observando fascinada a los elefantes. «Creo que Camila ha estado esperando esto tanto como yo». «¿A qué te refieres?». «Anoche, cuando la acosté, me dijo que había soñado que tú, ella y yo vivíamos en una casa grande con jardín y que tú le enseñabas a plantar flores mientras yo le construía una casa del árbol». Elena sintió una calidez extenderse por su pecho. «Suena como un sueño hermoso». «¿Te asusta?», preguntó Diego. «La idea de ser figura materna para Camila, quiero decir, sé que es mucha responsabilidad». Elena observó a Camila, quien ahora estaba imitando los movimientos del elefante bebé, haciéndolos reír a ambos. «La verdad es que me aterroriza», admitió Elena. «No tengo experiencia siendo madre. No sé si sabré cómo manejar las rabietas, las tareas escolares, las crisis de adolescente que vendrán. Nadie sabe realmente cómo ser padre hasta que lo es», respondió Diego. «Yo improvisé durante años después de que murió Luz. Hubo noches en que Camila lloraba y yo no sabía por qué, días en que llegaba tarde por ella a la escuela porque se me olvidó una junta de padres. ¿Cómo lo resolviste?». «Aprendí que el amor es más importante que la perfección. Camila no necesita una madre perfecta, Elena. Necesita a alguien que la ame genuinamente, que esté presente, que se preocupe por su bienestar. Y eso ya lo estás haciendo». Esa tarde, mientras Camila tomaba una siesta en el sofá de Diego después del día en el zoológico, Elena y Diego se sentaron en la terraza del departamento a planificar el futuro de manera más concreta. «He estado pensando», dijo Elena, «que tal vez debería buscar un departamento más grande, o tal vez nosotros podríamos buscar una casa donde los tres podamos vivir cómodamente». Diego tomó su mano. «Elena»,